pues solo tú la mereces, Señor. Solamente tú eres santo, solamente, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres omnipresente, omnipotente, Señor. Y a ti te ha placido, Señor, haber puesto tu mirada en este pueblo, Señor. Este pueblo que en esta oportunidad se reúne para conocerte más, para aprender más de ti. Yo te pido, Señor, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, preparando, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, quitando cualquier distracción, Señor, en nuestra mente que pueda interferir con lo que vamos a aprender en esta oportunidad de tu palabra, Señor. Es nuestro deseo, Señor, el conocerte para poder agradarte en la manera que caminamos, la manera en que servimos, la manera que llevamos a cabo todas las cosas que tú nos has mandado, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos llevado a cabo las cosas de la manera que a ti te agradan, Señor, pero es nuestro deseo, Señor, que a través de tu palabra te podamos conocer más y más cada día, Señor, para poder ser hijos ejemplares, para poder ser esposos ejemplares, para poder ser ministros ejemplares, Señor. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia, Señor, como cada vez que nos reunimos, Padre. Gracias te damos, Señor. En tus manos ponemos esta palabra, que sea ella haciendo el efecto en el corazón de cada uno de nosotros por el cual es enviada. De la misma forma te pedimos, Señor, que seas tú ayudando como a mí, pero también a los maestros que van a impartir las diferentes clases en los diferentes salones. Sea tu Espíritu, Señor, hablando a los corazones del más pequeñito, Señor, hasta el más grande. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes a sus clases. Recuerden, jóvenes mayores de 15 años, el salón a mi mano izquierda está su clase y nosotros nos vamos preparando, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gloria sea nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, continuamos con la serie que se comenzó ya la semana pasada acerca de conociendo al Dios de la Biblia. Como ya se enfatizó, hermanos, y se va a continuar mencionando por las próximas semanas, si a Dios le place que nosotros estemos aquí todavía, vamos a estar continuando, hermanos, conociendo diferentes temas sobre la revelación que nuestro Dios ha dejado en su Escritura para que nosotros le conozcamos tal como a Él se ha revelado a cada uno de nosotros. Entre más nosotros le conocemos, hermanos, como Él se ha revelado en su Escritura, podemos asegurarnos de que le estamos sirviendo de la manera que Él le agrada, estamos caminando de la manera que a Él le agrada, pero lo más importante de todo, hermanos, nos evitamos y nos ayuda el hacer ídolos en nuestros corazones de un Dios creado a la conciencia de nosotros. Es demasiado conveniente, hermanos, el creer en un Dios que es puro amor, puro misericordia, pero un Dios en el cual no existe la justicia. Es muy conveniente, hermanos, para el mundo el servir, el seguir a ese tipo de Dios. Lamentablemente, hermanos, por falta del conocimiento de lo que vamos a estar aprendiendo, es el Dios que se está predicando delante de muchos púlpitos, un Dios, hermanos, al cual no le importa en lo más mínimo el estilo de vida que nosotros llevemos, pues es un Dios de amor, un Dios que no le importa una vida de pecado, pues a fin de cuentas es un Dios misericordioso. Pero claro, pasan por alto claras evidencias sobre el carácter de nuestro Dios, que como ya hemos aprendido, hermanos, nuestro Dios claro que es amor, claro que es misericordia, pero nuestro Dios también es santo, nuestro Dios también es justo, y como la palabra de Dios nos enseña, nuestro Dios es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor, hermanos, ya tiene desde antes de la fundación del mundo su ira reservada para que sea derramada sobre este mundo. Es el trabajo y el anhelo de cada uno de nosotros, hermanos, una vez que nosotros somos partícipes de esta nueva familia, hermanos, el compartir al Dios verdadero tal como la palabra de Dios lo presenta. Como lo hemos mencionado, hermanos, de una manera repetida de la misma forma, si nosotros somos el tipo de persona que nos gusta invitar a la gente a la iglesia diciéndole ven a la iglesia porque Dios te va a sanar, ven a la iglesia porque Dios te va a bendecir económicamente, ven a la iglesia porque Dios te quiere dar esto y te quiere dar el otro.
mejor no la invitemos, hermanos, porque ese no es el Dios de la Biblia. El mensaje que debemos de estar compartiendo principalmente es: arrepiéntete de tus pecados, pues si no te arrepientes, la ira del Dios santo, justo, va a venir sobre ti. Pero ese Dios santo y justo, de la misma forma, es la misma definición de amor, y dejó el ejemplo perfecto en aquella cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la palabra de Dios, hermano, nos encontramos con demasiados versículos que nos ayudan a entender de una manera un poco más detallada la definición, o más que nada los diferentes atributos del Dios al que nosotros servimos. En el libro de Éxodo capítulo 33, hermanos, podemos ver aquella petición por parte de Moisés cuando le dice a Dios que le permitiera ver su gloria. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20 de Éxodo capítulo 33, Dios le responde a Moisés, dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Para cuando llegamos al capítulo 34 del mismo libro de Éxodo, hermanos, nos encontramos con un conjunto de versículos después de esta petición por parte de Moisés que nos revelan, hermanos, el Dios al que nosotros servimos. Y a través de lo largo de esta serie, hermanos, muy posiblemente vamos a estar haciendo referencia a Éxodo capítulo 34, versículo 6 en adelante. Después que se le revela, o más bien una porción de su rostro, pues no hay persona que haya visto a Dios y que esté vivo. Dice en el versículo 6 de Éxodo capítulo 34, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Y veamos cómo comienza a nombrar los atributos de nuestro Dios: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta aquí, la mayoría de las personas están de acuerdo con este Dios que ha sido revelado hasta aquí, y es hasta cierto punto el Dios que muchas veces la gente quiere solamente servir. Pero nos es necesario, hermanos, continuar leyendo. Y dice: y que de ningún modo tendrá, como dice, por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En estos versículos, hermanos, podemos ver de una manera clara la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, pero también vemos, hermanos, la justicia de Dios. Y es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia tal como Él se ha revelado a cada uno de nosotros a través de su Escritura. El día de hoy, hermanos, vamos a estar aprendiendo un tema de suma importancia. Todos los temas, hermanos, de la Biblia son importantes, claro que sí, pero hay un conjunto de doctrinas, hermanos, que se puede decir son fundamentales para el cristianismo. Hay ciertos puntos de vista, hermanos, que hasta cierto punto podemos tener un desacuerdo. Por ejemplo, si no estamos de acuerdo en si la iglesia va a pasar por la tribulación o no va a pasar, está bien, podemos estar en desacuerdo. Podemos estar en desacuerdo si los 1000 años mencionados en Apocalipsis son 1000 años literales o son figurativos, está bien. Pero hay doctrinas fundamentales, hermanos, que nosotros no podemos estar en desacuerdo. De hecho, si alguien confiesa ser cristiano y no cree estas verdades, nosotros no le podemos llamar hermano. Una de ellas o algunas de ellas es la salvación por gracia, el sacrificio sustitutivo que hizo nuestro Dios en la cruz del Calvario, el poder y la suficiencia de la Escritura, la deidad de Cristo. Conocemos, hermanos, que hay diferentes sectas que creen que Jesús es un Dios, pero no que es el Dios todopoderoso. Ese tipo de personas no son nuestros hermanos. Y el tema que vamos a aprender el día de hoy, la Trinidad de Dios. El Dios que nosotros servimos, hermanos, es un Dios trino. Y vamos a estar aprendiendo, hermanos, por este tiempo, la revelación por parte de Dios a través de su Escritura referente a la Trinidad de Dios. No puede faltar la persona que diga:
pero un momento, en la palabra jamás encontramos la palabra Trinidad. Eso es cierto. Tampoco encontramos la palabra cocaína y no significa que vamos a hacerla porque no está en la Biblia. La palabra de Dios está llena, hermanos, de revelación referente a la Trinidad de Dios. Y vamos a estar viendo algunos puntos, hermanos, que son fundamentales para nosotros poder pasar a los siguientes puntos. Porque si Dios nos permite, hermanos, en las próximas semanas vamos a profundizar en los atributos de Dios, cada uno de ellos. Y es importante, hermanos, que conforme nosotros vamos avanzando, reconozcamos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo comparten los atributos en su totalidad de una manera por igual. Muchas veces, hermanos, podemos tener un pensamiento de que Dios Padre es más justicia, pero el Dios Hijo es más misericordia y el Espíritu Santo es más santidad. Pero ese es un pensamiento erróneo, porque los atributos de Dios son aplicados, son revelados de una manera por general en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el principio, hermanos, nosotros podemos ver el hecho de que el Dios que nosotros servimos es un Dios trino. Lo vemos incluso, hermanos, antes de la misma creación. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si pasamos al versículo 26 del mismo capítulo 1, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dos detalles importantes, hermanos, que cabe recalcar, tanto en el versículo 1, 2 o el versículo 26. Por cierto, el libro de Génesis está lleno de estos ejemplos, pero lo que estamos viendo en estos versículos, hermanos, es el uso del verbo en plural, que nos está mostrando antes de la creación, durante de la creación, la función del Padre, Hijo y Espíritu Santo durante la creación. El verbo que nosotros encontramos, la palabra que encontramos para Dios, que proviene del hebreo Elohim, lo encontramos, hermanos, con su significado básico, que es fuerte, líder poderoso, deidad suprema, pero la forma de esta palabra, hermanos, está en plural. Es decir, cuando habla de Dios, la palabra Elohim está en plural. Muchas veces de la misma forma, hermanos, la gente puede pensar, bueno, pues sí, el Nuevo Testamento sí tiene algunos ejemplos de cómo Dios se ha revelado en su Trinidad, pero en el Antiguo Testamento no tenemos tantos ejemplos. Eso es un comentario muy equivocado, pues acabamos de ver estos versículos, pero hay un versículo o un conjunto de versículos, hermanos, que nos muestra en el Antiguo Testamento de la manera más clara posible que el Dios que nosotros servimos es un Dios trino. Acompáñeme a Isaías capítulo 48, versículo 14. En Isaías capítulo 48 vemos una fuerte reprensión por parte de Dios al pueblo de Israel por su infidelidad, pero del versículo 14 en adelante, hermanos, podemos ver de la manera más clara cómo el Dios que nosotros servimos desde antes de la fundación del mundo se ha revelado en su Trinidad. Veamos lo que dice versículo 14 en adelante de Isaías capítulo 48. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Ayúdeme a leer el versículo 15 y 16. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, desde el principio, yo no hablé en secreto, desde que esto se hizo, ahí estaba yo. Pero no solamente eso, sino que dice, y ahora me envió. ¿Quién me envió? Jehová el Señor, ¿y quién más? Y su Espíritu. Hijo, Padre, Espíritu Santo.
surge la siguiente pregunta: ¿por qué es tan importante, hermanos, conocer lo que la Biblia revela sobre este tema? La realidad de las cosas, hermanos, es que hay muchas razones del por qué nos es necesario conocer lo que Dios ha revelado en su santa y bendita palabra sobre este tema. Pero algunas de las razones por lo cual es tan importante, hermanos, es porque, número uno, la Trinidad distingue a nuestro Dios. No entender los puntos fundamentales sobre esto, hermanos, es no entender quién es Dios. No solamente eso, la Trinidad, hermanos, es fundamental para entender nuestra relación para con Dios y para con nosotros mismos. Vamos a aprender acerca de esto. No solamente eso, sino que también la Trinidad, hermanos, explica nuestra misión en esta tierra. No solamente eso, sino que la Trinidad nos enseña, hermanos, de una manera clara y palpable que la obra de salvación es la obra de un Dios trino. Esos son algunos de los puntos, hermanos, principalmente de los cuales espero que podamos aprender en esta oportunidad. Pero antes de entrar en estos puntos, hermanos, quiero de una manera breve mencionar lo que la palabra de Dios nos deja en claro que no es la Trinidad. La Trinidad, hermanos, no son tres dioses. La palabra de Dios claramente nos enseña en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No estamos hablando, hermanos, de tres dioses. El Dios que nosotros servimos es un Dios, Jehová uno es. Pero también es importante, hermanos, que reconozcamos que tampoco estamos hablando de que es solamente una persona. Y les pido de toda su atención, hermanos, porque entiendo que este es un tema que se puede decir difícil de entender, hermanos. Me atrevo a decir que si una persona en esta tierra dice conocer en su plenitud el tema o doctrina de la Trinidad, es una persona engañada. Porque no hay persona, hermanos, sobre la faz de esta tierra que pueda entender en su plenitud la revelación de la Trinidad. Nosotros no nos vamos a enfocar, hermanos, en ir más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero sí nos es necesario poner atención a lo que la palabra sí dice referente a este tema. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, hermanos, no estamos hablando de que son tres dioses, pero tampoco, hermanos, estamos hablando de que es una sola persona. No es como si Dios, hermanos, se pone el gafete de padre, luego se lo quita y ahora se pone el de hijo, y luego se lo quita y ahora se pone el del Espíritu Santo. No. A este tipo de doctrina, hermanos, se le conoce como modalismo. Y lo que la palabra de Dios nos revela y nos enseña, hermanos, no es esto. Nos enseña la palabra de Dios que son tres personas reveladas en un solo Dios, o un solo Dios revelado en tres personas. Pero no es la misma persona que se pone el gafete de padre, se lo quita, se pone el de hijo, se lo quita y ahora se pone el del Espíritu Santo. Veamos lo que nos enseña Mateo capítulo 3, versículo 16. Pues en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo podemos ver a las tres personas de la Trinidad obrando, actuando al mismo tiempo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio, ¿a qué vio? Al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo de Dios y vemos a Dios Padre con una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Dios que nosotros servimos, hermanos, es un Dios revelado en tres personas, o tres personas revelado en un Dios, pero no son tres dioses y tampoco es una persona, son tres personas en un solo Dios. Dicho conocimiento de la Trinidad, hermanos, es esencial para nuestra relación para con Dios. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido juntos por toda la eternidad, hermanos, en una relación mutua de perfecta unidad y amor. Acompáñeme a Juan capítulo 14. No creer, hermanos, que las tres personas de la Trinidad son eternas
es pensar hasta cierto punto que una de ellas fue creada. Y de hecho sabemos de antemano que es lo que muchas sectas creen. Creen que Dios Padre, Jehová, creó a Dios Hijo, pero si fue creado, entonces no es un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque tuvo un comienzo. Cuando sabemos claramente que Jesús mismo dijo, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega. Tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo han coexistido, hermanos, desde la eternidad con los mismos atributos, pero lo que nos revela, hermanos, es una armonía perfecta en tres personas que son un solo Dios. Y el creyente, hermanos, que somos cada uno de nosotros, somos llamados a ser partícipes de esa misma unidad y compañerismo que se revela en nuestro Dios Trino. Veamos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 16. Está hablando nuestro Señor Jesús y Él está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí vemos una vez más a la Trinidad. Pero continuemos leyendo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ayúdeme a leer el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Desde antes de la creación de este mundo, hermanos, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo han existido en perfecta armonía con los mismos atributos desde antes que nosotros pudiéramos imaginarnos que este mundo iba a ser creado. Pero el detalle importante aquí, hermanos, es que la misma unidad y compañerismo que nosotros vemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que se debe de reflejar en nosotros mismos. En otras palabras, hermanos, la escala de compañerismo, de armonía, de unidad que se debe de reflejar en la iglesia de Cristo es la misma revelada en el Dios Trino a que nosotros servimos. Continúa diciendo el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué va a pasar? Haremos morada con él. La misma armonía, el mismo compañerismo que nosotros encontramos revelado en la Escritura desde antes de la fundación del mundo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el mismo tipo de armonía, compañerismo y unidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no conocemos, hermanos, que el Dios Trino al que nosotros servimos ha existido desde la eternidad en tres personas, en perfecto compañerismo, en perfecta unidad, nosotros no podemos entender hasta cierto punto, hermanos, qué se espera de nosotros. Pero ahora entendemos, hermanos, que el mismo compañerismo, la misma unidad revelada en un Dios Trino, Dios Hijo, espera que se revele en cada uno de nosotros. Más adelante, hermanos, en Juan mismo, capítulo 17, versículo 21, nos encontramos con una intercesión que nuestro Señor Jesucristo hace al Padre. Y hace una petición, hermanos, por esa misma unidad que precisamente nosotros vemos, hermanos, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero para que esa unidad se manifieste en cada uno de nosotros. A través de todas estas escenas, hermanos, vemos de la misma forma como ese pensamiento, hermanos, de la doctrina del modalismo es completamente antibíblica. Porque una persona puede decir, bueno, entonces aquí está el Hijo orándose a sí mismo como Dios Padre, pero luego se quita el gafete del Padre y se pone el del Espíritu Santo. Claro que no. Son tres personas en un solo Dios. Veamos la petición, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ayúdeme a leer el versículo 21. Para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, como dice, en unidad. Si nosotros no conocemos, hermanos, las características del Dios Trino al que nosotros servimos, no vamos a entender, hermanos, la unidad que se espera de cada uno de nosotros. Una de las cosas que podemos ver, hermanos, de lo cual ya hablamos de una manera detallada en temas previos, es la perfecta unidad, hermanos, que existía en la iglesia primitiva. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 en adelante, que tenían todas las cosas en común. Así como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han coexistido por la eternidad, son similares en perfección, en soberanía, en poderío, en santidad, pero hay una perfecta comunión y una perfecta unión. Nosotros no entender, hermanos, la Trinidad revelada de la manera que la palabra de Dios lo planta, es tener un conocimiento a medias, número uno, de quién es Dios, pero número dos, de qué se espera de nosotros, hermanos. Y caemos, hermanos, regresando al punto principal, caemos en el grave error de crear o generar un Dios conforme a mi conciencia. Un Dios que está de acuerdo con ciertos pensamientos o acciones por parte mía. ¿Y por qué llegamos a tales conclusiones? Porque no conocemos la revelación de la Escritura conforme a este Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que la carne de cada uno de nosotros va a resistir y va a atacar muchas de las verdades de las cuales vamos a aprender, hermanos. Porque si somos sinceros, nuestra carne, hermanos, no quiere nada que ver con la santidad de Dios. La carne, hermanos, no quiere nada que ver con la justicia de Dios. La gente que rechaza a Dios, hermanos, lo hace porque en su mente corrupta piensan, jamás llegará el día en el cual yo le voy a dar cuentas a un ser por todo lo que yo hice. Me conviene mejor vivir como he estado viviendo. Pero sabemos, hermanos, que no importa si creas o no creas, llegará el día en el cual cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante del Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios nos enseña que vamos a dar cuentas por lo que cada uno de nosotros hicimos estando en el cuerpo. Pero este Dios que nosotros servimos, hermanos, es un Dios trino en el cual nos revela la perfecta armonía desde antes de la creación de este mundo. Y el estándar de unidad, hermanos, en nosotros como iglesia está revelado en la misma Trinidad de aquel Dios al que nosotros servimos. Pero no solamente eso, hermanos, sino que la Trinidad también nos muestra, hermanos, principios fundamentales de relación con Dios y su iglesia. Pero lo más importante, hermanos, la Trinidad nos revela la misión de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Veamos lo que dice Juan. El evangelista Juan, hermanos, tiene mucha información referente a este tema. Pero veamos Juan capítulo 17, versículo 18. De la misma forma ya se apartó una predicación sola para aprender, hermanos, de la gran comisión que cada uno de nosotros tenemos como iglesia. No es el tema de esta mañana, pero sí quiero mostrar, hermanos, cómo la misma Trinidad, hermanos, nos revela, refuerza lo que viene siendo nuestra responsabilidad aquí en este mundo. Vean lo que dice Juan capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, como dice, así yo los he enviado al mundo. Aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está haciendo una comparación, está en la oración con el Padre y está diciendo, Padre, así como tú me has enviado a mí al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, hermanos. En la misma Trinidad estamos viendo la revelación de nuestra función y nuestra responsabilidad en esta tierra. Muchas veces de la misma forma, hermanos, queremos creer en un Dios que no espera nada de nosotros, porque es un Dios demasiado conveniente. Un Dios que posiblemente esté complacido con el hecho de que pues una oración al mes, con congregarme 2 veces al mes, y mi Dios, como es todo amor y es toda misericordia, mi Dios está de acuerdo con mi estilo de vida. No le importa en lo más mínimo las prácticas que yo haga en lo oculto. Sabemos de antemano que para nada, hermanos, ese es el Dios de la Biblia.
Pero aquí estamos viendo, hermanos, cómo la función y la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos, está reflejada en la misma Trinidad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La gran comisión, hermanos, de la cual cada uno de nosotros somos partícipes. En esta gran comisión, hermanos, podemos ver la instrucción directa por parte de la segunda parte de la Trinidad, pero al mismo tiempo, hermanos, estamos viendo la función de cada una de las tres personas de la Trinidad. Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios, una instrucción, hermanos, no solamente para un grupo de cristianos, es una instrucción para todo aquel que le pertenece a Dios. Y la instrucción por parte de Dios es la siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, como dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La instrucción por parte de nuestro Dios Trino es que hagamos discípulos. Este trabajo no es reservado para una porción de la iglesia, es para toda la iglesia, pero da el detalle específico: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos el siguiente detalle, hermanos. El versículo no dice bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tampoco dice en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está diciendo un nombre: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el gran misterio de la Trinidad, que son tres personas en un solo nombre, en un solo Dios. Y en ese Dios trino nos revela el compañerismo y unidad que se debe de reflejar en nosotros, cómo se revela en el Dios trino. Pero no solamente eso, hermanos, sino que ahora entendemos la función que nosotros tenemos en esta tierra. Es la misma función revelada en la Trinidad. Padre, así como tú me has enviado, dice Jesús, yo los he enviado a ellos. Pregunta: ¿para qué nos ha enviado Dios? Nos ha enviado, hermanos, para hacer la luz de este mundo. Nos ha enviado para hacer la sal de esta tierra. Pero en primer lugar vemos, hermanos, que es un trabajo que en primer lugar se cumplió en nuestro Señor Jesucristo por la instrucción y el enviar por parte de Dios Padre. El Dios trino que nosotros servimos, hermanos, está revelando cada uno de las pautas en la vida de cada uno de nosotros, apuntando hacia su misma deidad. No conocer estos puntos, hermanos, es tener un conocimiento limitado de quién es el Dios al que nosotros servimos. No nos preocupemos, hermanos, por descifrar aquellos grandes misterios de las cosas que no están en la Escritura. Uno de los problemas más grandes, hermanos, es que nosotros, principalmente los predicadores, queramos ir, hermanos, más allá de lo que la Escritura nos enseña. No podemos hacer tal cosa, hermanos. Pero tampoco podemos ignorar los grandes misterios que sí están revelados en esta palabra. Y es nuestra tarea, hermanos, de que nosotros, a través del analizar, a través del escudriñar la palabra de Dios, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, hermanos, conozcamos de una manera más cercana aquel Dios al que nosotros servimos. Aquel Dios, hermanos, que como vamos a aprender en unos minutos, la misma Trinidad de la cual estamos aprendiendo, hermanos, está revelada de una manera directa y clara en el plan de salvación por las almas de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos. Y se puede decir hasta cierto punto ya tenemos un conocimiento de lo que eso implica en la vida de nosotros. Todos sabemos, hermanos, o espero que ya tengamos información de que hemos sido salvos por gracia. Cada uno de nosotros, no hay persona que se pueda ganar la entrada al cielo, pero tenemos más información, hermanos, referente a cómo es que ese plan se llevó a cabo. Porque la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que ese plan de salvación que nos ha rescatado de las flamas del infierno a cada uno de nosotros, fue planeada, ejecutada y llevada a cabo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de los seres de la Trinidad tienen una función en el plan de salvación de nuestras almas, hermanos. Cuando nosotros decimos quién nos salvó nuestro Dios.
Nuestro Dios todopoderoso es el que nos salvó, hermanos. ¿Y de qué manera lo vemos en la palabra de Dios revelada referente a esto? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que es el Padre quien la planeó, hablando del plan de salvación, y es el Padre el que gobierna sobre cada uno de sus detalles. Pero también vemos, hermanos, que el Hijo, de cuya persona y obra depende nuestra salvación, es Dios. Pero también vemos que es el Espíritu quien mora en nosotros y nos sella para el día de redención, también es Dios. En otras palabras, hermanos, el Padre, Dios Padre, tuvo una función en nuestra salvación. Dios Hijo tuvo una función en la salvación de cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo, hermanos, tiene una función activa en la vida de cada uno de nosotros para nuestra salvación. Hemos hablado, hermanos, muchas veces la gente que no entiende la gracia pueden pensar de una manera equivocada. Entonces tú dices que una vez que somos salvos, pues somos salvos por siempre. Claro que sí. Pero una persona puede decir, entonces, ¿eso significa que yo puedo ir y vivir ahora como me dé la regalada gana? Claro que no. La palabra de Dios, hermanos, repetidamente nos enseña que sin santificación no hay justificación, o más bien no hubo justificación. La santificación, hermanos, en la vida de nosotros es la evidencia más palpable y clara de que hemos sido justificados. En otras palabras, si nosotros, hermanos, como iglesia no nos estamos santificando, la pregunta, queridos hermanos, ¿ha sido justificado? Veamos lo que dice, hermanos, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. No entender, hermanos, la Trinidad de nuestro Dios es tampoco entender, hermanos, de la manera que Dios espera el plan de salvación por cada uno de nosotros. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra de Dios, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante quién? El Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, ¿a quién? A Dios. Limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el plan de redención, justificación y salvación de cada uno de nosotros podemos ver, hermanos, la sangre de Cristo mediante el Espíritu Santo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Es el efecto del plan de salvación en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros, hermanos, ya pertenecemos a la familia de la fe, si nosotros ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero, si nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos, hermanos, nos es necesario entender que el Dios que nos salvó es un Dios trino y que ese Dios trino ejecutó el plan de salvación con tareas específicas tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de ¿quién? Dios Padre en santificación de ¿quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La Trinidad, hermanos, revelada en el plan de salvación por las almas de cada uno de nosotros. ¿Quién nos eligió? El Padre. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo para entender la salvación, el plan de redención, nos es necesario primero conocer quién es Dios. Específicamente, de qué manera es que Dios se ha revelado a través de su Trinidad. ¿Por qué? Porque es el Padre, hermanos, el que nos escogió. Muchas veces nosotros de una manera equivocada podemos pensar, ay, gracias a Dios que yo fui y lo busqué y estuve buscando muy fuerte y finalmente lo encontré. Queridos hermanos, no hay persona sobre la faz de esta tierra que busque a Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Entonces, ¿quiénes son las personas que hoy en día forman parte del reino de los cielos?
aquellos que escucharon, hicieron caso al llamado por parte de Dios Padre. ¿Quién hizo la elección? El Padre, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Dice el mismo libro de Romanos que hemos sido predestinados antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestras madres, hermanos. Aquel Dios omnisciente que todo lo conoce, que absolutamente nada lo toma por sorpresa. Él sabía exactamente el día, la hora en que nosotros vendríamos a esta tierra. Y ese Dios también sabe, queridos hermanos, el día que nosotros vamos a partir de esta tierra. Ese mismo Dios es el mismo Dios que nos escogió. Y como hemos enfatizado, hermanos, no nos equivoquemos pensando, qué bueno que Dios me escogió. No, es que Dios sabe, yo sí le ayudo. Hermanos, no hay nada bueno que nosotros le pudiéramos ofrecer a Dios para que Él nos escogiera. La palabra de Dios claramente nos enseña que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, es lo que Dios escogió. Pero es necesario que en el tema de la Trinidad, hermanos, reconozcamos que es el Padre el que llevó la elección por cada uno de nosotros. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro, elegido según la presciencia. La palabra presciencia, hermanos, tiene que ver con un conocimiento anticipado. Y no tiene que ver con un conocimiento, hermanos, de que Dios ya sabía quién le iba a aceptar y quién no le iba a aceptar. Porque si ese fuese el caso, hermanos, Dios hubiese visto hacia el futuro una multitud de gente que le rechaza, si no es que el Padre le llamó primero. No hay persona, hermanos, que se acerque al Padre, que el Padre no la haya llamado en primer lugar. Pero continúa diciendo Pedro, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación ¿de qué? Del Espíritu. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Cuando Dios Padre hace esa invitación, esa elección por cada uno de nosotros, con sus lazos de amor eterno nos llama, nos muestra la condición en la que nos encontramos, lo cual genera una pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Creemos en el regalo redentor que pasó en la cruz del Calvario. Venimos a los pies de Cristo por el llamado del Padre, pero ahora el Espíritu Santo viene a morar, hermanos, dentro de cada uno de nosotros. Y esta acción, hermanos, tampoco es selectiva. No es como si el Espíritu Santo, hermanos, vea la multitud de redimidos y dice, voy a morar en él, en ella no, en él sí, en ella no. No, hermanos, el Espíritu Santo mora en la vida de todo aquel que ya le pertenece a Cristo. Y ese efecto, hermanos, es permanente. Téngalo por seguro que una vez que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, va a permanecer ahí por la eternidad. Va a ser la misma unidad que se espera de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Pero la función que menciona Pedro aquí, vamos a hacer en santificación del Espíritu Santo. Queremos ver, hermanos, cuál es la evidencia más palpable de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Santificación. Si tú te has preguntado, hermano, hermana, si el Espíritu Santo vive dentro de ti, la evidencia más palpable, la evidencia más clara es la santificación. El Espíritu Santo nos convence de pecados. Hermanos, si el Espíritu Santo no te está convenciendo de pecado, ¿tú puedes vivir tu vida en práctica de pecado como si nada pasara? Muy probablemente, hermanos, el Espíritu Santo no mora en ti. No pongamos atención, hermanos, a evidencias que pueden ser ficticias, superficiales. Analicemos nuestro corazón. ¿Cuál es mi actitud cuando yo le fallo a mi Señor? ¿Me gozo? ¿O el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, me contriñe, me hace ver la falla que he cometido a un Dios que es 3 veces santo? Dice Pedro, hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Pero para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Quién nos roció y limpió con su preciosa sangre? Nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado, hermanos, de la misma forma. Por falta de conocimiento, hermanos, tantas prácticas hoy en día porque no se conoce quién es Dios. Pero porque no se conoce quién es Dios, hermanos, llegamos a prácticas que apuntan más a misticismo, brujería, cubriéndonos con la sangre de Cristo cada vez que salimos de nuestra casa. Cuando la palabra de Dios nos enseña que ya hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Queridos hermanos, la sangre rociada, tenlo por seguro, no se te va a escurrir. Es una marca permanente en la vida de los elegidos.
ya está en nosotros. Pero ¿para qué hemos sido rociados? Dice la palabra de Dios, para obedecer, para ser santificados. ¿Cuál es nuestra postura, hermanos, referente a las instrucciones por parte de nuestro Dios? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros genera en nosotros, hermanos, el deseo de santificarnos y obedecer a aquel Dios que dio su vida por nosotros. Lo cual nos da la seguridad, hermanos, de que si nosotros no reflejamos eso en nuestra vida, muy probablemente no conocemos quién es Dios. Pero hemos visto, hermanos, tan solamente en el versículo 2 de Primera de Pedro capítulo 1, la función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo en el plan de elección, redención, justificación y santificación por cada uno de nosotros. No conocer, hermanos, al Dios de la Biblia como se ha revelado en su Trinidad es no conocer el plan de salvación. Pues como no lo conocemos, no conocemos cuál es el efecto que el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos revela que debe generar en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo es contrario a lo que la gente piensa hoy en día. ¿Pero por qué piensan eso? Por falta de conocimiento. Piensan que el Espíritu Santo es que te toma y te va a hacer que pierdas el control, cuando uno de los frutos claros del Espíritu Santo es la templanza, que es el dominio propio. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo no nos va a ayudar o va a empujar a que tengamos un descontrol, sino todo lo contrario. El Espíritu Santo nos va a ayudar a tener un dominio de nosotros mismos. Cuando la puerta o la mano de la tentación viene a tocar a nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo el que te convence y te hace sentir mal. No lo hagas, porque has sido rociado por la sangre de Cristo para obedecer y te quiero santificar. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta, hermanos, como en este Dios todopoderoso, que ha existido desde la eternidad, revelado a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de las tres personas de la Trinidad tiene una función en la salvación de las almas de cada uno de nosotros, hermanos. Y es necesario que nosotros conozcamos a Dios, pero que también conozcamos el plan de salvación como ha sido revelado en sus santas escrituras. Queridos hermanos, si uno de los deseos de nosotros, que nos hacemos llamar cristianos, no es el de conocer a Dios cada día más, nos deberíamos hacer la pregunta: ¿qué Dios pensamos que nos ha salvado? Una de las características, hermanos, palpables de que le pertenecemos a Dios es que le queremos conocer cada día más, cada día más. Y no conocerle, hermanos, como conforme a nosotros mejor nos parece. Oh, pero es que yo siento que Dios es así. Hermano, con todo el respeto, a Dios no le importan tus sentimientos. Dios es el que es. Y Dios no cambia, hermanos. Es uno de los atributos, por cierto, de lo cual vamos a aprender. No es como si Dios va a ver la tristeza en tu corazón y ahora Dios va a minimizar su justicia y va a decir: ay, pobrecito, déjame revelo más mi amor. Déjame hago la justicia a un lado. Ese Dios no existe, hermanos. Y es por eso que mucha gente hoy en día piensa conocer a Dios, pero lo único que conocen son ídolos que su corazón mismo ha generado. Un Dios que es muy aceptable de su estilo de vida y no es tan severo con los pecados de esa persona. Ese Dios, hermanos, no existe. Si nosotros tenemos un verdadero y genuino deseo de conocer al Dios de la palabra de Dios nos enseña en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis. Pero vean este detalle: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro afán y nuestro deseo, hermanos, de buscar y conocer más al Dios de la Biblia? Si no lo hacemos de todo vuestro corazón, hermanos, nos vamos a quedar a medias. Nos vamos a quedar con esa idea de un ídolo que no es el Dios de la Escritura. Ahora entendemos, hermanos, y hemos visto la evidencia de aquellas funciones del Dios Trino al que nosotros servimos en nuestra salvación. Pero la palabra de Dios también nos enseña, hermanos, acerca de aquel evento que marcó la historia literalmente. Aquel evento, hermanos, por el cual, si no fuese cierto, dice el apóstol Pablo, en vana es nuestra fe. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe. La traducción lenguaje actual dice, si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. En otras palabras, si Cristo no resucitó, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. ¿Y por qué menciono, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo referente a este tema? Porque en la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo vemos el poder y la obra del Padre, Hijo, Espíritu Santo, levantando a Cristo de la muerte, a las tres personas de la Trinidad. Vean lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir por partes, pero en Gálatas capítulo 1, versículo 1 nos muestra el poder del Padre en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y como dice, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí nos está mostrando que fue el poder del Padre. Vean lo que dice Juan 10, 18. Pues en Juan 10, 18 nos muestra el mismo poder del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la misma resurrección. Juan capítulo 10, versículo 18, dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y como dice, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El poder en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, revelado por el Padre, por el Hijo. Pero ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Pues en Romanos capítulo 8, versículo 11 nos muestra el poder del Espíritu Santo en la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, aquí está hablando del Espíritu Santo. Muchas veces la gente dice que está Jesús y luego el Espíritu de Jesús, y luego está el Padre y el Espíritu del Padre y luego el Espíritu Santo. Entonces ya no son tres, ya son cinco. Está el Padre, el Espíritu del Padre, el Hijo, el Espíritu del Hijo y luego el Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros va a generar el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte y también nos levantará a nosotros en el día marcado desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver, hermanos, ahora el poder del Dios Trino revelado en el plan de salvación, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también en el estándar de unidad que se debe de reflejar en la vida de nosotros. Entonces surge la pregunta, ¿por qué poder resucitó Cristo? Por el poder del Padre, poder de sí mismo y el poder del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad obrando al mismo tiempo. Y como este ejemplo, hermanos, podemos ver muchos otros puntos, muchas otras cosas referentes, hermanos, a lo que tiene que ver con la Trinidad, pero estos puntos que acabamos de mencionar, hermanos, son fundamentales. En las próximas semanas, hermanos, vamos a estar viendo más detalladamente referente a los atributos de Dios. Tal como lo mencioné, no pensemos de una manera equivocada, hermanos, que Dios Padre es más justo que el Hijo es más misericordioso y amoroso que el Padre, y que el Espíritu Santo es más santo que el Hijo y que el Padre, pues los tres son el mismo Dios. Y cada una de las tres personas de la Trinidad posee en su absoluto todos los atributos de los cuales le pertenecen a Dios. No es como si al Espíritu Santo le faltan unos, al Padre otros y a Jesús otros, y cuando se unen hacen un completo. No. Son las tres personas reveladas en un solo Dios y cada una de ellas posee cada uno de los atributos a su perfección. La santidad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. El Antiguo Testamento, hermanos, que nosotros vemos, no es más que una sombra apuntando a lo que había de venir. El Nuevo Testamento, hermanos, referente a la Trinidad, al plan de salvación, redención, todo lo que nosotros hemos aprendido, no es más que una explicación, hermanos, del Antiguo Testamento.
No queramos, hermanos, hacer una raya en medio y decir, oh, es que el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios sí era bien severo, bien justo. Qué bueno que ya para el Nuevo Testamento es más misericordia. Porque muchas veces la gente piensa de esa manera equivocada, hermanos. En el Nuevo Testamento no se manifestaba de una manera tan severa. Si nosotros pensamos de tal manera, hermanos, preguntémosle qué le pasó a Ananías y Zafira. No podemos porque están muertos. Dios los mató por una mentira. Y si pensamos de la misma forma, hermanos, que en el Antiguo Testamento no se revelaba la misericordia de Dios, preguntemos a Noé. ¿Ustedes creen que Noé merecía entrar en el arca? Preguntémosle a la multitud que salió de la esclavitud de Egipto. ¿Ustedes creen que ellos merecían salir de esa esclavitud? Preguntémosle a aquella gran lista de personas a las cuales Dios les perdonó la vida. Preguntémosle a David. La ley decía, el alma que pecare, esa morirá. David no solamente cometió adulterio, sino que hizo un homicidio de la misma forma. Hermanos, las acciones de David, el pago que él merecía era la muerte. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos el mismo Dios porque es el mismo y vemos la misericordia revelada en la vida de David. De tal manera que cuando el profeta Natán lo amonesta, le dice en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Gracia, misericordia en el antiguo pacto. Esto no significa que David no tuvo consecuencias, claro que tuvo consecuencias muy severas. Públicamente fue humillado y tal como ya lo aprendimos, desde su misma casa se levantó la espada en contra de él, al punto que su hijo lo intentó matar. Pero el punto aquí, hermanos, es que David no recibió lo que él merecía, la muerte. El profeta Natán le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No son dioses diferentes, hermanos. El mismo Dios del antiguo pacto es el mismo Dios de hoy en día. Lo único que vemos en aquel entonces es una sombra de lo que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento estamos viendo una explicación de lo que pasó en aquel entonces. El versículo de Hebreos que acabamos de leer, hermanos, nos resume todo lo que pasaba en el antiguo pacto con el sistema sacrificial. Y en ese versículo aprendimos, hermanos, de cómo ese plan fue ejecutado por Dios Padre, pero llevado a cabo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y sellado por el Espíritu Santo. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Ese es el Dios que cada uno de nosotros semana a semana nos reunimos a alabar y glorificar su santo nombre. Por cuestión del tiempo, hermanos, no vamos a continuar más allá. Con esto voy a terminar. El mismo Dios de misericordia, hermanos, gracia y juicio que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es el mismo que nosotros vimos o vemos en el Nuevo. Ese Dios, hermanos, se ha revelado de una manera muy directa y detallada en sus sagradas escrituras. Y la promesa que Él da a cada uno de nosotros es que si nosotros lo buscamos de todo vuestro corazón, tengamos la certeza, hermanos, de que Dios se va a revelar, no algo nuevo, lo que ya está aquí. Pero es nuestro deseo, hermanos, o espero que sea nuestro deseo conocer al Dios, tal como la palabra de Dios lo revela. No generar ídolos en nuestro corazón, hermanos, de un Dios que solamente quiere cumplir mis deseos. El cristianismo, hermanos, que existe hoy en día es un cristianismo demasiado centrado en el ser humano, hermanos. Ese no es el cristianismo bíblico. Un cristianismo que se enfoca en lo mejor para ti. El cristianismo verdadero, hermanos, se enfoca en Cristo. Darle la honra y la gloria a Él. Y nosotros para eso estamos aquí, hermanos. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos para llevarle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. A través de lo que el Padre y el Espíritu Santo continúan haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? La Trinidad nos muestra, hermanos, el perfecto ejemplo de unidad de tres personas. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en armonía perfecta, en unidad perfecta. Ese tipo de unidad, hermanos, es el estándar que se espera de la iglesia. Para que ellos sean uno,
como nosotros somos uno, decía nuestro Señor Jesucristo. La Trinidad también nos muestra, hermanos, nuestra misión en este mundo. Así como el Padre envió a su Hijo, el Hijo nos ha enviado a cada uno de nosotros para ser la luz del mundo, para ser la sal de esta tierra. Pero la Trinidad también nos revela, hermanos, el perfecto, eterno plan de redención para un pueblo que iba camino al infierno, que somos cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Si los hermanos en la pantalla me pueden poner, por favor. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Y les voy a invitar, hermanos, que por favor me ayuden a leer el versículo 11, 12, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Versículo 12: saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y vean lo que dice el versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. La Santa Trinidad, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. En tu palabra, Señor, nosotros encontramos la revelación de quién eres tú, Señor. Tú mismo dabas aquella instrucción: escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora entendemos, Señor, que desde la eternidad, desde antes de que esto que se ve existiera, tu Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo han existido por la eternidad. Ahora entendemos, Señor, que el plan de la creación no fue porque tú necesitaras compañía. Nosotros no somos más que el resultado de una muestra de amor, Señor. Tú no nos necesitas ni nos necesitabas, Señor, pero a ti te plació crear un pueblo, Señor. Un pueblo para ti, Señor. Delante de ti nos encontramos cada uno de nosotros, Señor, reconociendo tu majestad, tu señorío, tu perfección, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si alguno de nosotros ha generado un pensamiento equivocado en nuestro corazón de quién eres tú, Señor. Posiblemente hemos pensado que eres el Dios de los deseos, cuyo propósito principal es cumplir mis deseos. Posiblemente hemos pensado de una manera equivocada que eres el Dios de solo amor y solo misericordia. Y hemos pasado por alto, Señor, tu santidad, tu justicia, tu ira. Aquella ira, Señor, que fue revelada en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo el momento que estaba en esa cruz. De tal manera, Señor, que dice tu palabra, que tú te complaciste, Señor, en llevar a cabo esa obra. Pues era tu justicia santa, divina, en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, pagando la deuda de cada uno de nosotros. Tú, Señor, dices: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y yo mismo tengo el poder para volverla a tomar. Es el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo que le resucitó de aquella tumba. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por la revelación que a ti te ha placido darnos a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se complace en conocerte como tú te has revelado a nosotros, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a llevar a cabo la función que tú esperas de cada uno de nosotros. Que si vamos a hablar a la gente de ti, presentemos al Dios de la Biblia, no a un Dios de una lámpara, cuyo propósito es solamente cumplir los deseos de este mundo, cuyo corazón solo está inclinado a la maldad.
Gracias te damos, Señor, por habernos elegido desde antes de la fundación de este mundo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos continúe, Señor, perfeccionando, el que nos continúe santificando, el que nos continúe convenciendo de pecado, Señor, hasta aquel día glorioso, Señor, en el cual, como decía tu siervo Pablo, abandonaremos este cuerpo de muerte, Señor, y este cuerpo de mortandad será vestido de inmortalidad, Señor, en el cual seremos unidos, Señor, de una manera literal contigo por la eternidad, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu palabra, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.